Gracias amigos por estar con un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos ahora con el doctor Manfred Hall, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. El primero que yo conozco hablaba y trabajaba en energía solar en el Perú, en varios sitios de los Andes y también en el lago Titicaca. Quisiéramos preguntarle, gracias doctor Hall por aceptar esta entrevista. Dígame, brevemente, ¿cómo ha sido el proceso primero de la energía solar en el Perú y cómo se encuentra actualmente? Ya, si tú dices que el primero, ese es Que yo conozco. porque tú conoces, pero yo conozco gente que antes hablaba, ¿no? Y no solamente que conozco, sino después, ya que cuando comencé a interesarme en ese tema, encontré trabajos anteriores, ¿no? En la UNI había tesis ya en los años 50 en la antigua facultad de mecánica eléctrica sobre evaluación del potencial de energía solar en el Perú. Había una tesis de titulación de los años 50, algo así, ¿no? Y mi primer contacto personal fue en los años 72, algo así, después de haber regresado a Canadá, en la época del departamento Case-Oré. Él me invitó a participar en un seminario sobre energía solar. ¿Y quién dictaba ese seminario? Un profesor que acaba de regresar de los Estados Unidos, Maximiliano Durán. Entonces, él en el sótano del pabellón central organizaba un seminario. En ese entonces eran cosas medio esotéricas, ¿no? No voy a explorarme más sobre el camino que siguió Maximiliano Durán, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Pero también en Ayacucho, después él creó en su misma casa un centro de investigación, hecho cocinas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Mi envolvimiento directo fue entonces, en este entonces también en el ITINTEC, donde Isaac Flitt era el director o presidente, un ingeniero de la UNI, y allá entraban algunos egresados de la UNI como Javier Verástegui, otra gente, y ellos comenzaban a hacer, entonces, desarrollar termas solares, para pompear agua, molinos de viento, etc. Y nos han venido a la UNI, a física, para preguntando cómo se puede medir velocidades de aire en este tipo de calentadores solares de aire. El aire se mueve con velocidades muy pequeños, centímetros por segundo. ¿Cómo se puede medir? Entonces, para mí fue un reto instrumental. De armar allá en el laboratorio, mirar, no había internet, por supuesto, ¿no? Sino en la literatura encontrar cómo se puede medir con métodos de alambre caliente y armar un banco de prueba y calibrar un sensor que medía entonces ese flujo muy lento en secadores solares, etc. Y después ya en los años 70 a nivel mundial en todos los sitios, muchas veces en física, comenzaba el interés, ¿no? Nosotros comenzamos en 1980 una segunda especialización profesional en energía solar, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de calentadores solares, es decir, una cosa calorífica clásica, todavía no de semiconductores. No, en este entonces la energía renovables en general eran por un lado pequeños molinos de viento para generar energía mecánica, para pompear agua o mover un molino, ¿no? Pero esta es la palabra, para molinar granos, etc. Y por otro lado calentar aire o agua para fines domésticos o secar los productos agrícolas, ¿no? Las primeras dos cosas acá significativas, yo diría, que se ha hecho en la UNI, era, por un lado, ese ya mencionado, un programa de capacitación,
En la primera promoción allá había gente hasta hoy todavía, ¿no? Pancho Solier, ¿no? Que ya ha fallecido, Mercedes Carazo, etcétera, había 15. Ellos han formado después la Asociación Peruana de Energía Solar, los egresados, que hasta ahora existe. Cada año tenemos el simposio, este año en Huaraz, ¿no? Y por otro lado, hemos armado un proyecto que se llamaba Secado de Productos Agrícolas. Le hemos presentado en ese entonces, había el Instituto Nacional de Planificación, y hemos conseguido financiación de la cooperación alemana, de GZ. Nos había un proyecto de varios años, con bastante financiación, y con las universidades, aparte de la UNI, la Agraria, y de Huaraz, de San Antonio de Nuez de Mayolo, de Cusco y de Tacna, ¿no? Y se elaboró secadores simples para campesinos, para secar café, maíz, orégano, ají, etcétera, frutas. Algunas de esas cosas han perdurado. Era una época muy mal porque allá después comenzaba el primer gobierno de Alan García. Entonces la hiperinflación, la subvención de las energías convencionales hacían difícil para ese tipo de proyectos. Algunos productos mínimos que necesitábamos no se conseguía. Por ejemplo, porque hoy hay secadores café bastante, ¿no? De ese tipo que hemos desarrollado, porque hoy se exporta y allá piden calidad. Y el secado tradicional al sol, sobre una plancha de cemento, ¿no? Etcétera, se ensucian, etcétera. Pero en ese entonces la calidad no se pagaba, nada. O sea, ahora está tecnificado, digamos así, ese calentamiento. Sí. En varias regiones del Perú, Sí, entonces. sí. Ah, qué interesante. Y la parte fotovoltaica, que es tal vez la más importante ahora, ¿no? Esa ha venido más tarde, ¿no? Acá en la UNI se hizo intento de hacer celdas solares. Sí, pero evidentemente en un país como Perú no tiene ninguna, ni hoy, capacidad de El crecimiento de los cristales es complejo. No, nosotros acá para fines de capacitación y conocerla, hemos hecho celdas, pero con muy baja eficiencia y evidentemente con costos. Mira, hoy en día las fábricas que han desarrollado las celdas solares de España, en Alemania, todos han cerrado. Dicen que China está ahora... El 90% viene de China. Y eso por la cosa barata de los técnicos, supongo. O también han desarrollado... No, los paneles que instalan en los Estados Unidos o en Alemania hoy vienen de China, porque son de calidad, pero más barato, ¿no? Lo mismo las termas solares, los calentadores, que mencionaron de la experiencia de Itintec. ¿También vienen de fuera ahora? En ese entonces había varias empresas acá, sobre todo en Arequipa, todavía tradición antigua de calentadores solares, para hacer termas solares. Ya una docena o más, 2 docenas de pequeñas fábricas o talleres había. Hoy todos son comerciantes, importan de China, porque los colectores térmicos de alta tecnología, de vacío, con superficie selectiva, son baratos y mucho más eficientes que los calentadores que acá. O sea, no se trata de colocar tubos de plástico negro y que caliente el sol, eso... Eso funciona, pero tú puedes tener un equipo más eficiente a bajo costo de mejor calidad importando. Y entonces, un poco decepcionante, si todos vamos a estar importando, ¿qué es lo que hace como valor agregado en el Perú? Yo no creo que es decepcionante, ¿no? Yo no creo. Si vamos a importar... Está bien. En el mundo globalizado es así, hay una división me parece, una división de trabajo. Tú tienes que encontrar el nicho donde tú puedes competir, ¿no?
Lo mismo vale hay cierto tipo de colectores, considero se puede hacer acá, o equipos complementarios, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos de producción de electricidad, los paneles cada vez son más baratos y es el porcentaje del costo de toda instalación, ya no es el costo principal. Entonces, en Alemania han descubierto que a pesar que han perdido la industria de fabricación de paneles, es un mercado que genera un montón de mano de obra, que ocupa un montón de mano de obra para instaladores, para el mantenimiento, y es una industria muy Y en el fuerte. Perú entonces ya hay empresas privadas, obviamente, que hacen este trabajo de traer cosas y Sí, 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 mantener, sí, 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 y le va claro. muy bien, supongo. A eso tendrás que preguntar de ellos, ¿no? Pero hay varias empresas, algunos más grandes, otros más pequeños. El mercado peruano no es todavía grande, ¿no? Pero las instalaciones grandes que se han hecho son empresas foráneas. O sea, Ahora, en la Universidad de Ingeniería tiene proyectos de uso de energía solar en algunas comunidades andinas, tanto para calentar agua, pero también para el ambiente, tener una temperatura adecuada y asimismo celdas solares para electricidad, ¿no? claro, Esto, nosotros nos hemos dedicado, que creo que es esencial y que podemos hacer. Uno es que en cada país tú tienes que tener una institución que puede velar por la calidad. Por el vendedor te ofrece cualquier cosa. Si tú compras ahora una lámpara LED, que es un tema que también hemos metido, ¿no? Entonces ellos te dicen cualquier cosa. Ya, pero necesitas un laboratorio local que puede verificar que esa información es verídica, si produce realmente tanto luz como dicen, que tiene tanto durabilidad, etc. Lo mismo con los paneles solares. Nosotros recién ahora en la UNI tenemos un banco de prueba que permite verificar, o sea, determinar las características, qué potencia tiene, qué dependencia de la temperatura tienen los paneles y verificar que si la información que del fabricante es correcta. Entonces, ese es un apoyo que es importante para licitaciones, que se control local de calidad, en lámparas, en baterías, en paneles solares. Es una consideración. Otras cosas que son típicos de acá. El proyecto que tú mencionaste es calefacción solar altoandinos, de casos altoandinas, que es un problema grave. Estamos desde varios años allá, primero en Aramina, por Ayacucho, en Puno, ahora hemos iniciado uno en Imata, entre Puno, entre Arequipa. ¿Cómo se puede aprovechar el sol para calentar casas rurales, sobre todo colegios, etcétera, usando el sol, para tener continuamente ese problema que dentro de la casa la gente, los niños se mueren porque tienen temperaturas tan bajas. o sea, con la tecnología existente y con los recursos limitados que tienen los Andes, en Puno, por ejemplo, no debería haber este tipo de problemas Claro que de no. muerte de niños, porque No. conocemos lo necesario para evitarlo. Así es. Y las condiciones acá son en cierta forma ideales. Eso mientras que, ¿no? el sur de Alto Andino no es el único sitio en el mundo donde hay heladas. Si tú vas a Escandinavia o el Canadá, tiene temperaturas más severas, ¿no? Y lo tiene en el invierno donde no hay sol. Acá esas temperaturas frías hay sobre todo junio, agosto, cuando hay muchas horas de sol. Durante el día hay sol, pero en la noche baja a menos 15, menos 20 grados. Entonces hay que captar esta radiación En el solar día. en el día. Y hay usar allá tecnologías locales. Aquí, los ensayos que se han hecho acá, los experimentos o prototipos, en gran parte son traídos de otras latitudes. Nosotros vivimos en el Perú, desde el punto de vista geográfico, en los trópicos, o sea, cerca del Ecuador. Entonces el sol está arriba.
algunas veces inclusive viene perpendicular, algunas veces inclusive en el sur, otra vez en el norte. Entonces, esas tecnologías que se han desarrollado para latitudes grandes, donde el sol siempre está en el sur o en el norte, ¿no? O sea que, Eso no sirven acá. o sea, tenemos la suerte, además de tantas otras cosas que se dice, de ser amigos del sol. Y hay que aprovecharlo. La ventaja acá no es tanto que hay mucho más sol que para decir que en Alemania, pero es uniforme. Mientras que en esas latitudes, en verano tiene 18 horas de luz, pero en invierno tienen 6. Nosotros tenemos todo el año más o menos igual. 11, 12, 13, no sale fuera de el día. Y la cantidad de energía que viene es más o menos uniforme durante todo el año. Entonces, eso tiene ventajas, por ejemplo, para calefacción en el invierno, ¿no? Perfecto. Entonces, eso se puede aprender. En eso trabajamos ahorita. Muchas gracias, muy interesante, doctor Manfred Horn. Y espero que siga las cosas tal como ustedes más o menos están yendo. Evitar poco a poco que haya muertes en la sierra, sobre todo. En esto estamos. Muchas gracias. De nada.